publicidad y tras haber visto la proyección exterior de China, que no es ninguna broma, vamos a mostrarles lo que está sucediendo en el interior de China, que es de una enorme gravedad, aunque al mundo no parezca importarle demasiado. Todo lo que son injerencias en la soberanía de un sinfín de países, aquí se vuelve complacencia con un Estado de partido único que controla exhaustivamente las vidas de sus súbditos, que aplica con largueza la pena de muerte, que hace desaparecer a los disidentes y que impide el normal desenvolvimiento de todo tipo de organizaciones, incluidas las religiosas. Todo esto no solo a nadie parece importarle, sino que no obsta para que los más conspicuos globalistas nos propongan a China como modelo. Hoy les vamos a mostrar cómo es ese modelo que podría ser, atención, el de nuestro futuro. ¿Seguridad o privacidad? Hasta ahora, el debate giraba en torno al sacrificio de pequeñas libertades individuales a cambio de vivir mucho más seguros. Sin embargo, en China han ido más allá. En el gigante asiático no hay prácticamente ningún rincón que no esté vigilado por una cámara de seguridad. Gracias a ello, han podido implementar el reconocimiento facial en casi todo el país. Todo el mundo está localizado las 24 horas del día. El Partido Comunista puede saber en todo momento qué hacen cada uno de sus ciudadanos. Pero no solo eso, tras acumular infinitos datos de sus habitantes, el Estado ha implementado un sistema que premia o castiga en función de tu comportamiento. Se trata literalmente de clasificar a toda la población en buenos o malos ciudadanos y, según sea el nivel de cada uno, permitirle acceder a ciertos servicios o directamente condenarle al ostracismo y al repudio social. No es una exageración ni una distopía posapocalíptica. El mundo de Black Mirror existe en China, donde, como vemos, la gente ya ha asumido este sistema. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. Pero más allá de la brutal pérdida de intimidad y libertades que esto supone, hay algo aún más peligroso. ¿Quién decide qué factores te convierten en un buen ciudadano o no? En China, obviamente, el ente que controla todo el poder, el Partido Comunista. Así, alabar al partido públicamente, respetar las normas de tráfico o donar sangre supone obtener más puntuación y con ello ventajas económicas y sociales. Por el contrario, criticar las directrices comunistas, hacer ostentación de riqueza o buscar o publicar información prohibida por el partido son actitudes que implican un castigo. Y es que se supone que este era un sistema para castigar delincuentes, gente con deudas o aquellos que no respetasen las normas básicas de civismo y medio ambiente. Es un asunto de principios, hay que denunciar a esta gente. No son honestos, deben pagar el precio. Y aquellos que se comportan acorde a las leyes obtienen bastantes ventajas en su día a día. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carné puedo leer gratuitamente. Sin embargo, muchos de los componentes de esta lista que vemos no han cometido ningún delito. Sencillamente, el partido les considera peligrosos. Como a Liu Hu, castigado por investigar la corrupción de un alto cargo comunista. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Es el ejemplo más claro de que China ha implantado una dictadura digital. Don Javier Villamor. Muy buenas noches. ¿Dónde anda usted? En el norte todavía. En el norte, sigue por allí. Bueno, no le veo. Ahora le vemos. Nos creeremos que está en el norte. Podría estar en cualquier sitio. Si viviéramos en China, sabríamos dónde está. ¿Dónde está usted? Dónde no estoy. Eso es. Lo importante es que el partido sepa dónde está usted, que el poder lo sepa. Bueno, esto es escalofriante realmente, pero lo peor de todo es que más vale que vayamos tomando nota por lo que pueda pasar. En China ya se ha generalizado el control facial y está en todas las calles de prácticamente todas las ciudades del país. Algo imposible hace unos años, algo que nos parecía ciencia ficción y que se ha transformado en un método de control exhaustivo. Sí, hace unos años, hace décadas, empezó a implantar lo que se conoce en Occidente como Skynet. Allí se conoce como Tianwan, que es el control, reconocimiento facial y geolocalización en tiempo real de todos los ciudadanos, lo que llamo yo el campo de concentración tecnológico.
Pero para que entendamos de dónde viene esto, hay que entender también lo que pasó en el año 94, cuando se reunió Bill Gates con Jiang Zemin, que fue por aquel entonces presidente del Partido Comunista Chino, para, digamos, desarrollar en ese país las tecnologías de control que con el tiempo se están exportando a Occidente. De hecho, en el año 98 fue cuando se empezó a implantar Microsoft en el país asiático. Y lo que estamos viendo es un control total. Ahora mismo en el país hay 200 millones de cámaras y llegarían casi a 600 millones a final de año. Esto, obviamente, aunque parezca mentira, como lo hemos visto en el vídeo, es desgraciadamente una verdad muy verdadera y que está llegando a España. De hecho, si no me equivoco, hoy mismo, ayer, Marlaska, nuestro ministro de Interior, estaba diciendo que se iban a utilizar las supuestas cámaras de reconocimiento facial para la lucha contra el COVID, que yo me pregunto para qué se utilizan contra un virus, si no es para precisamente controlar a la población. Y ha dicho que se utilizará en espectáculos públicos para ver quiénes tienen causas pendientes con la justicia. De eso hablaremos efectivamente más tarde. Bueno, Mao Zedong en los años 50 concibió un sistema de eliminar el nombre de los chinos y adscribirles un número. Hoy, sin haber eliminado el nombre de los chinos, cada ciudadano tiene una cifra adscrita en función de su grado de lealtad y de su buen comportamiento cívico. Es decir, es lo mismo, pero por otro lado, de una manera más amable, menos invasiva, que diríamos hoy. Sí, es el totalitarismo soft, aunque bueno, yo soy una dictadura comunista, pero es lo que viene a Occidente. Esto yo creo, lo quiero remarcar mucho porque la gente no se está dando cuenta de lo que nos están metiendo con la excusa del coronavirus, ¿no? Y es todo este sistema de control que antes o después se iba a exportar. De hecho, ya hace años que la Unión Europea incluso se interesó por este tipo de políticas. Pero esto, por ejemplo, ya empezó con la circulación con el carné por puntos. Si eres un buen ciudadano, tienes los puntos, si vas cometiendo faltas se te van quitando hasta que te quedes sin la opción de moverte, desplazarte en tu vehículo propio. Esto es muy semejante a nivel ciudadano. Es decir, que el día de mañana, preguntémonos a menos en Occidente, ¿no?, que es donde todavía hay cierta libertad. ¿Qué pasará con los que pensamos diferente? ¿Nos van a quitar puntos como ciudadanos no ejemplares? ¿Eso qué significará? No podemos desplazarnos dentro del país, no podemos comprar ciertos billetes de transporte, no podemos comprar ciertos productos. Y esto está ocurriendo a día de hoy en China. Y es lo que se va a importar, nos guste o no. Hay un aspecto considerablemente inquietante. Bueno, de un lado el conformismo, que al final, pues, en fin, es lo que permite a este tipo de cosas que sucedan y que el poder las lleve a cabo. Si el grado de conformismo de la población fuera menor, indudablemente otro gallo nos cantaría. Pero, sobre todo, bueno, ese conformismo tiene además una base muy sólida en cuanto a que la población más joven no ha conocido otra cosa y le parece, por tanto, absolutamente normal y natural este sistema de control. Han nacido en ello, no conciben vivir de otra manera. Eso es quizá lo más peligroso y además no nos damos cuenta hoy en día con la cantidad de jóvenes que están utilizando ciertas aplicaciones como la que hoy en día está muy de moda, que se llama TikTok, que lo utilizan casi también adultos y jóvenes por igual, pero no nos damos cuenta de que estas aplicaciones tienen un engañabobos, que es al fin y al cabo la lectura biométrica y la lectura por algoritmos de nuestros comportamientos. Es decir, ya las redes sociales estaban utilizando el WhatsApp, etcétera, etcétera, para lograr patrones de comportamiento o digamos a nivel semántico o ciertas expresiones, etcétera, etcétera, para que las nuevas robots o las inteligencias artificiales del futuro aprendiera a hablar y a pensar por sí misma. Y estas aplicaciones como TikTok y incluso los teléfonos con el reconocimiento facial lo que hacen es alimentar la inteligencia artificial, lo que llaman también el futuro Internet de las cosas, ¿no?, para que esta inteligencia artificial pueda reconocer el día de mañana incluso expresiones o sentimientos en las personas. Si, por ejemplo, qué músculos se nos mueven en la cara en función de si estamos con odio, rabia, amor, resentimiento o felicidad, todo eso se está leyendo a través de estas aplicaciones de TikTok. Por eso avisaron de que era un peligro para la seguridad, pero mucha gente lo utiliza sin pensar, porque es algo, como tú decías, que está ahí, está en el día a día, lo utilizamos todos los días con nuestros compañeros, que si vídeo por aquí, que si vídeo por allá, pero de alguna manera estamos alimentando al leviatán sin darnos cuenta. Y eso antes o después va a significar que las máquinas van a saber, por ejemplo, si estamos escuchando el futuro mensaje del líder supremo del día de mañana, van a saber a través de una cámara si odiamos al líder, si nos encanta el líder, si estamos fingiendo, y todo eso se va a aplicar, como estábamos hablando, para crear ese pasaporte de buen ciudadano. Así es una invasión absoluta de la privacidad de la persona. Bueno, yo iría incluso más allá de la privacidad, efectivamente, de los propios sentimientos más íntimos de la persona. Todo esto se crea sobre la base de esta gran Big Data que se maneja y que, bueno, recoge datos sobre el consumo y que tiene que ver con el consumo de la persona, con la situación financiera, la carrera profesional, su actividad en redes sociales, no digamos, ¿no?
Así es. Al fin y al cabo esto es lo de Internet de todas las cosas, ¿no? Es decir, todo está conectado, el 5G que se está aplicando hoy en día, de hecho está enfocado a eso. Es decir, la cantidad de información que se va a manejar en tiempo real es tal que necesitan una red, en este caso como el 5G, que es 100 veces más grande que el 4G, para poder manejar esa información en tiempo real. Estamos diciendo de una capacidad de transmisión de datos tan superior que, por ejemplo, para los sistemas de seguridad, cuando te ha entrado, por ejemplo, un virus o una especie de backdoor, que es lo que se utiliza para, por ejemplo, leer los dispositivos móviles, ha entrado tan rápido que tu sistema, cuando intenta cerrar puertas, ya ha entrado. Por lo tanto, no va a poder manejarse ningún tipo de defensa con ese tipo de velocidad. Entonces, estamos yendo a un punto en el que son capaces de leernos nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar y, por ejemplo, ya se ha demostrado que con Facebook y otro tipo de aplicaciones, ya incluso este tipo de empresas saben incluso lo que vamos a votar el día de mañana sin que nosotros siquiera sepamos qué partido nos está gustando por el momento. Es decir, saben más aún de nosotros que nosotros mismos. Esto es la violación total de la privacidad, como tú decías, pero sobre todo, aunque suene mal, la violación de nuestro cerebro, de nuestra alma. Así es. De hecho, bueno, claro, este tipo de cosas conduce, por ejemplo, y potencia fenómenos que ya hemos visto de una forma bastante potenciada durante lo más duro de la pandemia, como la delación, por ejemplo, ¿no? Porque la población quiere llegar a ser considerada como ciudadano modelo. De hecho, en una ciudad de 8 millones de habitantes, por ejemplo, que puede ser los datos de Wuhan hace 10 años, porque ahora anda por los 11 aproximadamente, hay unos 18.000, nada más, 18.000 ciudadanos modelo que serían los depositarios de todos los derechos, por decir así, entendiendo por todos los derechos lo que son derechos en China. Sí, por ejemplo, ahora que el gobierno estaba promoviendo lo que es el dinero digital, ¿no? Y esto también va muy enfocado a lo que está ocurriendo en China, que es que por eso digo que es importante que la gente sepa dónde vamos. ¿Qué ocurrirá el día de mañana cuando tengamos el dinero digital? Ocurrirá, por ejemplo, que si tú no eres un ciudadano modelo, como estos, por ejemplo, de Wuhan, ¿quién sabe si el día de mañana tu cartera aparece a cero? ¿A quién vas a reclamar esos derechos? ¿Cómo vas a poder demostrar que tú tenías X dinero y que de la noche a la mañana de repente tienes cero? Entonces, esta política, que es, al fin y al cabo, es una soga que se va aplicando a todos aquellos disidentes y que poco a poco los van a dejar marginados de la sociedad, que es muy parecido a lo que ocurrió aquí, ¿no? Si quieres ser un buen ciudadano, tienes que obedecer lo que te diga el gobierno, y si no, eres un peligro público. Lo estamos viendo, por ejemplo, el día con el tema de las mascarillas, con el tema del confinamiento. Si sales a pasear a tu perro sin mascarilla, eres un peligro público y todo el mundo tiene que señalarte, llamar a la policía. Han creado ese campo de concentración tecnológico, como decía, en el que para conseguir al menos ciertos favores de los carcelarios, eres capaz incluso de vender a tu madre. Así es, y cuando no pasas por el aro te conviertes en un paria. Hemos visto el caso de algún periodista que estaba investigando las irregularidades y las corrupciones del aparato del poder y que naturalmente ha sido desprovisto de todo eso que efectivamente, como bien decías antes, se puede comparar al asunto del carné por puntos. Nos van moldeando ya la mentalidad antes de imponernos aquello que está por venir, que es China. Exacto, esto es ventana de Overton pura y dura, que aquí lo hablamos muchas veces, ¿no? Es como ir moldeando el comportamiento social a base precisamente del miedo. En este caso de la pandemia ha sido el miedo a morir, y de ahí ya obviamente ha roto todo tipo de confianza. En China, por supuesto, el miedo es otra cosa, no solo a morir, sino que incluso a tu familia, a tus familiares, incluso, yo que sé, cualquier amigo tuyo pueda sufrir las consecuencias de que tú no seas un ciudadano ejemplar. Estamos hablando obviamente de un régimen comunista totalitario en todos los aspectos, pero que esas medidas de control es lo que se ha fomentado por parte de la élite global, porque vamos directo a eso. El pasaporte, entre otros, el ID 2020, que está patrocinado por Bill Gates, va muy enfocado a eso, es decir, a tener un pasaporte digital en el que ahí tengamos toda la información laboral, física, médica, incluso de amistades, que puede ser visto en cualquier momento, en cualquier lugar, por nuestras autoridades, y que por mucho que digan que en principio estos datos se podrían ocultar, ahí entramos en la trampa. Si yo quiero ocultar mis datos, por ejemplo, económicos en mi pasaporte digital, de alguna manera estaría demostrando que no soy un ciudadano de fiar porque tengo algo que ocultar. Entonces estamos yendo a vivir unos ciudadanos completamente desnudos frente a este tipo de conductas, y muy basadas en la novela de Zamyatin, el ruso que también fue perseguido por el régimen soviético, que escribió la novela Nosotros, en las que decía que la ciudadanía el día de mañana iban a ser controlados por algoritmos. Estos algoritmos, desgraciadamente, algo que parecía ciencia ficción, lo estamos viendo hoy en día, y son los algoritmos de las máquinas los que van a decir si somos buenos ciudadanos o no, exclusivamente basados en pura matemática. Sí, porque es además un régimen
absolutamente despersonalizado. Es decir, al final no puedes acabar culpando propiamente a nadie. Ya da igual el Partido Comunista Chino, que tiene muy poco de comunista, digamos, tiene mucho de partido, pero muy poco de comunista, y al final da igual que haya un partido o que haya dos o que haya tres. Es decir, el carácter anónimo del poder está basado y fundamentado en el poder tecnológico. Es algo tan neutro como la tecnología, podemos decir así. De manera que es imposible oponerse a eso porque forma parte de nuestra propia vida, como bien decías antes. Así es, la élite o los que dominan saben que los humanos tenemos nuestras debilidades, tenemos sentimientos, tenemos compasión. Y esto antes o después se va a ir eliminando precisamente por el control a base de algoritmos. De hecho, a día de hoy se está trabajando en robots, policías y militares, porque saben que a la hora, por ejemplo, de reprimir a la población, un policía siempre tiembla o duda a la hora de apretar el gatillo. En este caso, los robots no van a dudar y van a saber perfectamente quién es el objetivo, porque el sistema de control ha permitido reconocer quién es quién para no fallar en el objetivo. Estamos hablando, como decía, de que van a controlar toda tu vida. Ahora mismo en China, por ejemplo, hay incluso cámaras instaladas en ciertas residencias y en ciertos incluso habitaciones de ciudadanos. Es decir, que ya saben incluso con quién te acuestas, a qué hora te acuestas, si te gusta dormir en calzoncillos, si te tomas un café cuando te levantas en tu habitación o vas al baño. Entonces, este tipo es regular todo tipo de comportamientos para que nada escape al control absoluto. Las peores pesadillas que habían imaginado tanto Ziamatin como Orwell o Huxley se están cumpliendo. Lo que siempre digo yo es que eso era un aviso a los ciudadanos de por dónde iban a ir las cosas, y el problema es que la élite lo ha tomado como un manual. Bueno, una de las cosas más terribles de esto es que se nos está proponiendo desde Occidente a China como ejemplo. China no hace mucho era vista como un auténtico horror, lo cual se aproxima más a la verdad de lo que es China. Era visto como un gran campo de concentración, con un poder político omnímodo. Y de repente China ha pasado a ser el ejemplo de la lucha contra la pandemia, en fin, un modelo de colaboración social entre los ciudadanos y los órganos de poder, todo este tipo de cosas. A mí, por lo menos me lo da la impresión de que nos están proponiendo esto como modelo, es decir, que este es el futuro que nos aguarda si no somos capaces de deshacernos de las élites que nos dirigen. Sí, el problema cuando hablamos de esto es quizás un conspiranoico, pero yo creo que es importante irse otra vez siempre al dinero, ¿no? El follow the money, y entenderás un poquito la verdad. Hay que entender que, aunque nos muestren los medios de comunicación que hay una supuesta lucha entre Estados-nación, que son China, Estados Unidos, Occidente, bla, 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 lo que hay es una verdadera unión de intereses económicos y obviamente de políticos de control entre las grandes tecnológicas del mundo. Estamos hablando de las principales tecnológicas estadounidenses y chinas, que ahora mismo más o menos entre las 7 principales suponen cerca de 5 billones de capitalización de mercado, que eso supondría el 20% del PIB estadounidense y el 98% del PIB japonés. Entonces, por mucho que nos digan que hay una lucha de poder, que se la hay, lo que hay es realmente una connivencia entre las empresas tecnológicas, que son las que se están forrando con esto. Es decir, ya no solo a nivel tecnológico, porque todo el mundo está digitalizado, sino que además durante la pandemia las únicas que se han casi duplicado su capitalización de mercado han sido las tecnológicas. Y el día de mañana, que va a ser completamente tecnológico, robotizado, inteligencia artificial, las únicas empresas que van a tener ese poder monopolítico, es decir, completamente totalitario, van a ser estas. Da igual que sean estadounidenses, chinas, africanas, el caso es que tienen el control absoluto de la población, porque están presentes en casi todos los países del mundo. Para que vean ustedes que aquí traemos a los mejores. Don Javier Villamor, muchísimas gracias de verdad, porque nuestra función es la de señalar lo que está pasando y lo que desafortunadamente puede llegar a pasarnos, y no es nada aventurado ni parece excesivamente lejano si no hacemos algo y si no tomamos conciencia de verdad de lo que están haciendo con nosotros y de lo que quieren hacer con nosotros esas élites globalistas. Nuestra función es la de dar el grito de alarma y luego, lógicamente, cada uno actúa como Dios le da a entender. Así que muchísimas gracias, don Javier. A vosotros, un placer. Un verdadero placer. Pasamos a nuestro simpático espacio de la hemeroteca, donde de la mano de Voz Populi se nos dice que Interior usará el reconocimiento facial en espectáculos para detectar personas con causas pendientes. Es decir, que aquí ya hemos empezado con lo mismo de lo que hablábamos. Sí, esto que ahora proponen es muy razonable. También lo fue en China al principio. También lo era por razones de seguridad y por el bien de todos. Así empezó. Estamos advertidos. Miren a China y verán el futuro que nuestras élites nos han diseñado. Y nos despedimos hoy con la frase del día, que dice: si usted no es libre de elegir mal y de manera irresponsable, es que no es libre del todo. Jacob
Hornberger. Muy buenas noches.